y agradeciendo a la comunidad de Hoja de Ruta que nos ayuda a sostener este espacio. ¿Cómo nos ayudan? Bueno, con la sintonía es el primer escalón, digamos. Eh, Cuando nos dan el me gusta en los programas es otra ayudita y adicional. Y hay gente que también nos colabora económicamente. Nosotros somos un medio de comunicación eminentemente ciudadano. ¿Y ciudadano por qué? Porque no tenemos el apoyo o la pauta publicitaria de las empresas, ni tampoco estamos vinculados a ninguna organización política. Entonces, para nosotros mantener este espacio no es tan fácil. Sin embargo, aquí le hacemos de la lucha y estamos cumpliendo 5 años al aire como hoja de ruta, siempre buscando nuevas ideas, nuevos temas que tratar en la disposición de hacer comunicación más ciudadana, más auténtica, tratar temas que de pronto en otros medios de comunicación no les No es interesa mucho posible. tratar. Ujú. Entonces, cuando nos piden espacio, siempre decimos con mucho gusto, vengan, conversemos. En esta ocasión, en este programa que hemos denominado, o lo denominamos conversación, porque queremos generar un espacio, o lo hacemos así, no como entrevista, sino más bien de un diálogo. Y un diálogo que no se debería quedar solamente en la conversación, sino también en la acción. Por eso el nombre, Conversa Acción. Así que muchas gracias, bienvenidas. Bienvenida Tatiana y bienvenida Verónica. Verónica. Casi me equivoco otra vez el nombre. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un importantísimo tema que tratar hoy día. Pero antes de iniciar, les voy a pedir que cada una de ustedes, no sé, vamos a hacer un sorteo a ver quién empieza, para que se presenten un poquito y la audiencia les conozca. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Por dónde viven? ¿Número de teléfono? ¿Cuánto calzan? No, no, mentira, solamente La Tati que que están, empiece, que es la que gestionó este lindo espacio. está bien. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por haber aceptado este reto de conversar de un tema que pues nos involucra a todos. Esta relación entre las personas y los animales. También le agradezco a la doctora Ion. La doctora Ion es una eminente abogada y jurista que viene llevando la reflexión en el Ecuador con muchísima solvencia sobre este tema, reconocida de manera internacional. La doctora Young participó en mi tesis de pregrado hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, y en esta tesis de pregrado ya se estaban sentando algunos elementos para que en Montecristi se hablara de los derechos de la naturaleza. Esta tesis llevaba por título Convivencia con la fauna doméstica en Quito. De allá hasta esta fecha han habido ordenanzas municipales, ha habido una serie de reflexiones, pero principalmente ha cambiado la conciencia de la sociedad. En Quito estos días hemos tenido un flagelo impresionante con los incendios y sin embargo se ha movido la sensibilidad de la población. Ustedes verán que los refugios, que las expresiones de solidaridad tienen también un componente para los animales. Se está recogiendo balanceado para perros, para gatos. La sociedad estuvo sensible al extravío de los caballos de la policía en el Parque Metropolitano. Entonces, todos estos temas nos hablan de que están surgiendo nuevas sensibilidades, estamos viendo un fenómeno complejo. Eh, para mí un autor muy importante en este campo es Edgar Morán. El libro que él tenía, que yo usé en aquel tiempo, se llama Tierra Patria y nos remite a esta pertenencia como especie de los humanos, como especies animales no humanas, a que solo tenemos un planeta, una salud, una sola vertiente para gestionar la vida. Entonces, agradezco nuevamente el espacio y eso. Bueno, bienvenida. Bienvenida también. Gracias. Así es que vamos con tu presentación. Bueno, yo muy agradecida, Guillermo, Tati, por este espacio. Y sí, que han habido cambios desde cuando le conocí a la Tati ya hace estos añitos que les contamos. Y
bueno, sentir que hay más personas que se van cada vez como despertando a esta realidad de quién es un animal, ¿no? O sea que ya vamos como dando este salto cuántico civilizatorio, ¿será? Ujú. Claro. Este salto de reconocer que existen otros seres que si bien no hablan nuestro idioma, merecen ser parte de este círculo de consideración moral también y que en este momento no lo son. Sin embargo, estos pasos lentos que hemos venido dando en el país se están replicando como un eco en el mundo. Ujú. Entonces vemos como no solamente en la parte doctrinaria, que es interesante, cómo se va profundizando en esta idea y en esta reflexión importante de por qué este otro que vive igual que yo, que no habla el mismo idioma, pero que está sintiendo, ¿por qué sigo permitiendo que sea tratado como cosa? ¿Por qué la ley? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué hemos apoyado a que exista esta idea de que hay como un muro divisorio, como dice Steve Wise, ¿no? O sea, es como que hubiera un muro en el que existe al un lado las personas y en el otro lado las cosas. Y los animales cero, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde están? Entonces, lo que hace él es decir que a través de la jurisprudencia se puede hacer un huequito y Ujú. tratar de que los animales salgan de esta cosificación que han sufrido desde siempre, no a la misma dimensión de personas como nosotros, pero sí a una dimensión que se llama o se llamaría el tertium genium y que sería como esta tercera dimensión de la persona, o sea, es una Ujú. partecita intermedia entre cosa y persona, en la que se reconoce que los seres animales sienten y por lo tanto el tratamiento y la relación que tenemos con ellos tiene que ser diferente o tiene que modificarse debido a toda esta evidencia científica que tenemos de que no son cosas y que no es como Descartes decía, ¿no? O sea, que Ujú. son cosas y que suenan porque se rompen, por ejemplo, sino que sienten y por eso gritan y por eso expresan y no hace falta que hablen español o que hablen un idioma, porque ellos expresan con sus movimientos, con sus gritos, con sus sonidos, lo que son. ¿No? Entonces, la ilusión que yo tenía al pensar en este programa es soñar juntos cómo sería una sociedad en la que ellos estén integrados, ¿no? ¿Cómo sería esta relación? No sé, yo ahí digo, ¿no será que lo que necesitamos es más bien regresar en nuestra manera de pensar e involucrarnos más con la naturaleza? Extra micrófonos conversábamos con Tatiana en el sentido de que hay un rompimiento, una ruptura entre las personas que están en la ruralidad, están en el campo, y las personas que estamos en la ciudad. En la ciudad, hoy por hoy habitamos, creo que es el 70% de la población del Ecuador, y Ujú. en la ruralidad el 30%. Entonces, las relaciones con la naturaleza, con los animales, es distinta. Y de pronto la gente, los citadinos, no tenemos esa relación. Y nos asustan muchas cosas a veces del campo que son absolutamente naturales. Digamos, me consta de que hay gente que sale de pronto primera vez, un niño, por ejemplo, y ya no quiere ensuciarse y le Mm. molesta el lodo, y no se digan los mosquitos y otros bichos que existen por ahí. Eso como un elemento, digamos, en la discusión. Y el otro es de que en algún momento sí debemos reflexionar y saber de que no somos únicos en el planeta, y que esa idea falsa de que somos o que el planeta se entregó para beneficio de los humanos, tenemos que cambiar, porque en el planeta hay otros seres que cohabitan con nosotros, y esos seres también merecen respeto. Y el respeto tiene que ser en todos los ámbitos, ¿no? Desde el espacio hasta para qué nos sirven a nosotros esos otros seres, digo, porque querramos o no querramos, hoy por hoy en la humanidad, en el nivel de desarrollo que tenemos, hay animales que sirven en la cadena alimenticia como fuente de proteína, y eso precisamente es algo que motiva todas estas discusiones, y entiendo que está contemplado dentro de la propuesta de ley que se está discutiendo. Ahí iría
con Tatiana para un poco hacer una síntesis de cómo está el tema de derechos de los animales dentro de la Constitución del Ecuador. Bueno, yo quiero ahí dar un pasito al costado en el tema de señalar al perro guía, el perro guía de la persona con discapacidad. Ya, Sí, sí, voy a tener presente la gran contradicción que vos estás presentando. Pero el perro guía es un perro que va a evidenciar una relación muy cercana con las personas. Es una relación de 10.000 años de domesticación, si lo queremos ver como domesticación, pero actualmente se está hablando de una comunicación áptica, ¿sí? De una comunicación en que las dos especies se han complementado. Al comienzo del programa yo señalaba la calidad de jurista de la doctora Ion porque obtuvo la sentencia en el caso de la Mona Estrellita y esta sentencia pues señala hasta una relación interespecie, pero esta relación del perro guía se puede ver desde diferentes ángulos, pero yo quisiera destacar justamente el campo de la comunicación, en donde tanto la persona con discapacidad visual como el perro guía se comunican mediante un lenguaje gestual áptico y se entienden desde ahí. Entonces, tenemos una serie de clasificaciones según el uso de los animales, pero yo quisiera proponerles tal vez otro tipo de relación, ¿sí? Otro tipo de relación. Entonces, la Constitución, a partir de Montecristi, trae una palabra que es la relación armónica. Sí, es una relación armónica desde un punto de vista antropocéntrico, pero habla de la armonía. Entonces, reconoce que hay una falta de armonía. Y esa falta de armonía, pues, viene desde este modelo centralmente basado en el bienestar de la persona, que ha llevado a una explotación de los animales, sí, a una invasión de su ámbito natural de vida. Y esto tiene que ser normado. La sentencia del caso de la Mona Estrellita abrió esa posibilidad porque la Corte Constitucional ordenó que la Defensoría del Pueblo elaborara un borrador de ley. Este borrador de ley fue elaborado con aportes de la sociedad civil y así llegó al primer debate. Pero en este primer debate se empezaron a desnaturalizar los conceptos que arduamente se habían trabajado. Entonces, claro, ahí sorprende esta eh, eh, participación que no corresponde a los canales democráticos de la participación. Entonces, por decirle, tenemos un concepto de armonía desde la Constitución y tenemos que desarrollar una ley de derechos de protección de los animales desde la sentencia del caso de la Mona Estrellita. Pero se borra el concepto del animal no humano. Entonces, claro, este es un concepto central que ya va deconstruyendo el modelo antropocéntrico, en donde la relación está basada desde lo humano. Y otra palabra escandalosa que está en este momento en la mesa es el dominio. Entonces, claro, una palabra como el dominio en una relación entre iguales pues, y sujetos de derecho no tiene contexto. El dominio tiene contexto en la visión que todavía está vigente del Código Civil, en donde se considera a los animales como semovientes, como cosas, y que en el peor de los casos pueden ser inmuebles por accesión. O sea, si en la casa hay un burro que mueve la noria para que se muela el trigo, pues este burro será parte de la casa, no será un animal y desde ahí será desnaturalizado. Sí creo que ha avanzado tanto en el derecho como en las otras ciencias eh, la reflexión, la reflexión desde la etología, desde el comportamiento animal, este mismo
este mismo hito que señala la sentencia de la Corte Constitucional para declarar el sujeto de derechos de los animales. Y, por ejemplo, ahí quisiera escalar a la Corte de Estrasburgo. En Europa, la Corte de Estrasburgo, o mejor dicho, el sistema europeo, la Constitución Europea tiene el protocolo 33, en donde se está considerando una mirada de bienestar animal. No es una mirada de igualdad, pero es una mirada que al menos tiene un respeto por el bienestar animal y reconoce el sufrimiento de los animales. Entonces, como seres sintientes. Entonces, sí tenemos algunos referentes científicos y desde las otras ciencias, desde la psicología, pero también jurídicos, que nos hacen pensar que estamos en un momento, sí, justamente de un conflicto, de un debate muy serio que tiene adherentes marcados por una nueva conciencia Pero planetaria detractores también. y detractores, los que les gusta el asado, por ejemplo. Bueno, yo quisiera que nos cuentes del tema caso Estrellita, porque lo mencionó y yo creo que es importante porque de ahí podemos derivar la conversación también para otros temas. Ya, verás, el problema grande que todos tenemos en todas las constituciones del mundo es este, y es que somos herederos del Código de Andrés Bello, todos los códigos civiles de nuestra región, en donde al referirse a los animales se refieren como cosas o semovientes, ¿ya? Ujú. Y ahí pasa lo que dice la Tati, o sea que entonces había un animal en una hacienda, entonces como se vende con todo, y entonces es parte por accesión ese bien, entonces ese animal es un bien. Ahorita en Colombia acaba de pasar una cosa interesantísima y es que ya no se pueden embargar los animales de compañía, por ejemplo. Ya. Y esto es un avance porque, a ver, este tratamiento de cosas nos ha llevado a este punto en el que efectivamente son cosas. Y esto es bien profundo porque si son sujetos de derechos, en estricto seguimiento de lo que es un sujeto de derechos, no se debe cosificar, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, la Corte entonces, siguiendo este pensamiento, tendría que haber dicho, el Ecuador es vegano y ya no se puede comer animales. Ujú. Y eso es imposible, ¿verdad? Entonces no se puede. Y por eso la Corte se refiere a este término del eco-bio-sociocentrismo. Y esto es que ya no vamos a partir de este presupuesto de que el humano es el que está en la cúspide de la pirámide y que todos los otros animales y seres están a su servicio, sino que Nosotros podemos nosotros hacer lo que somos uno querramos más con ellos. y que hemos hecho y que Ujú. venimos haciendo y es tan triste, ya sabemos todas las cosas que pasan con los animales y que siguen pasando. Entonces, lo que logramos con el caso Estrellita es de esta declaración, pero que se puede aplicar con limitaciones. Y una de las limitaciones es esta de los animales de granja, ¿verdad? Porque es lógico y tenemos que ser pragmáticos, o sea, si bien somos abolicionistas y no queremos que se sigan cosificando a los animales como mercancías para nada, no podemos dar este salto dejando toda la transición que necesariamente en la historia tiene que haber y que ya sabemos que estamos yendo hacia allá, a que ya la humanidad va a dejar de alimentarse con animales Ujú. y que en el futuro las generaciones van a decir, qué bárbaros, ¿cómo podían hacer esto, verdad? Esto va a pasar, todos sabemos. Sin embargo, no nos podemos saltar esta brecha y la tenemos que vivir. Por lo tanto, la sentencia dice sí, se excluye los usos, por ejemplo, para la alimentación. Y se contemplan otros. La sentencia Ujú. contempla también, por ejemplo, para el vestuario, es decir, el uso del cuero, de las lanas, etcétera, que se ha venido haciendo y que no se ordena de ninguna manera que se suspende, es decir, no se limita el derecho de propiedad, y esto es raro, va a sonar raro, de los sujetos de derechos, que son los animales, Ujú. ¿ves? Pero ya te explico por qué, porque obedece a una realidad pragmática de lo que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, con relación a lo que tú decías de el
campo y la ciudad y de cómo se relacionan los animales con unos y con otros, yo quiero decir una cosa, o sea, en el tiempo en el que estuvimos escuchando cuáles eran las posturas de los criadores y de la industria y de todo eso, decían, pero es que ustedes viven en la ciudad, desde la doctrina no saben cómo es estar con un animal. Entonces yo pienso que sí, efectivamente, tal vez nuestro contacto expreso o real que tenemos con los animales tal vez numéricamente sea menor, pero cualitativamente no se compara, porque sí los podemos ver en la dimensión real de seres que sienten, que eso no nos inventamos, porque hay la declaración de Cambridge, por ejemplo, la declaración de este año de Nueva York, que nos dice que vivimos en un mundo inteligente, en un mundo orgánico, vivo. Ahorita está pasando todo y ahorita todos los animales están sintiendo, todos. La declaración de Nueva York dice incluso los insectos, todo siente. Y nosotros hemos venido viviendo como que nada siente, con esta idea mecanicista, ¿no? O sea, de que ya uso esto y de tal manera y todo me sirve para usar. O sea, es como un poco una miopía humana, ¿verdad? Que hemos vivido y que de la que estamos despertando poco Bueno, a yo creo poco. que es natural, natural entre comillas, de la humanidad el egoísmo. Entonces, Ujú, del aspecto ujú. egoísta, yo uso y abuso de lo que está a mi favor y no estoy reflexionando mucho en que si es bueno, si es malo. Ahí tenemos el caso de la Feria Taurina, que por suerte ya va en descenso y ha sido una lucha también acá, pero inclusive todavía estamos cerquita de una plaza de toros. Y esa Ajá. plaza de toros, yo sé que económicamente no le rinde a la empresa que es dueña, Ujú. pero ellos tienen todavía la esperanza de que algún rato van a eh, revivir, resucitar, no sé qué, la feria de Quito. Pero la llenan con lindos conciertos de Bueno, vallenato, que a yo veces pienso que sí, es mucho más Claro, a veces constructivo. sí, claro. Sí, Y yo pero sí, digo, no ofende a finalmente, nadie. si quieren flamenco, claro, chévere, lo que sea, pero no con animales. pero mira, yo Es sí súper bien. Mm. insisto en que nos cuentes sobre el caso Estrellita, Sí, va sí, a conversar, ok, porque quiero ajá. entender, Verá, que también sí, entienda la entonces, audiencia de qué se ajá, trata. como les decía, este es el gran problema, ¿no? O sea, la conceptualización de que los animales en el Código Civil son cosas. Entonces, Ujú, ¿cómo hacemos para que dejen de ser cosas? ya. Entonces, yo pertenezco a la Fundación Victoria Animal, que tiene dos ejes de trabajo. El uno es el de dar talleres con la idea de sensibilizar a las personas sobre este reto que es dejar de ver a los animales como cosas como culturalmente las hemos visto. Y el otro es el litigio estratégico. ¿Ya? Entonces, dentro del litigio estratégico, llegó este caso de una mona estrellita, de una monita que se Ujú, llamaba Estrellita y que fue al mes arranchada de la selva y que creció con una familia. Esta familia integrada por una abuelita y una mamá y la monita. Entonces era como este núcleo. Le contaba a la Tati que la abuelita le tejía vestidos a la Estrellita y ella tenía una vida de niña, adquirió lastimosamente las improntas humanas y esto es triste porque es una forma de maltrato, ujú, porque ¿cuál era la vida adecuada para Estrellita? Estar feliz en la selva, brincando de un árbol a otro, perdón, y con otros animales siendo parte de una manada, reproduciéndose, porque además tienen, en la sentencia hablan, ¿no? Del rol como parte de una especie para que se pueda mantener la especie. Ella era una hembra joven que hubiera podido tener una descendencia y apoyar para que la especie de monos chorongo en el Ecuador pueda seguir. Sin embargo, esa también fue una de las afectaciones de su mascotización. Y aquí ser súper clara y súper firme en la idea de que la mascotización tiene que ser sancionada, como fue sancionada la tutora de Estrellita en este caso. Sin embargo, este caso tiene estas aristas y llega a Victoria Animal, la mamá de Estrellita, y dice, por favor, ayúdenme, siento como que han secuestrado a mi hija. Ella había vivido 18 años con Estrellita y tenía un sufrimiento, un dolor, hacía marchas y todo, cuando en efecto estaba cumpliendo la ley, porque lo que pasa cuando conoces de que existe un caso de un animal silvestre viviendo dentro de una casa, tiene que ser retirado. ujú. Sin embargo, ¿cómo lo hicieron? Y fue tremendo, porque instauraron un juicio, fueron con fiscales, con la policía, con miles de patrulleros y le rancharon por la violencia a Estrellita. Le lastimaron a la señora,
este animalito trató de escapar, bueno, fue terrible, le sedaron y todo eso, y haciéndoles corto el cuento, duró 23 días en el cautiverio del Ecozoológico San Martín de Baños y falleció. Esto pasó en septiembre del año de 2018, Ujú. ¿ya? Em, la señora contacta con nosotros en diciembre porque no sabía que había fallecido Estrellita. Y en diciembre presentamos el habeas corpus para saber cómo estaba porque le prohibieron verle. Mm. Pudimos continuar con el juicio, litigamos con la Dirección Regional del Provincial de Ambato, con el Ministerio del Ambiente, y ellos no sabían que Estrellita había muerto. O sea, lo que el ministerio hace es como cumplir la ley en la parte de retener o decomisar a los animales, soltarles en un zoológico y bye. Y ahí se acabó el Hasta ahí, problema, entre porque, comillas. claro, o sea, no les ayudan para que ni les alimenten, ni hacen un control, ni hacen un seguimiento. Ya. Bueno, cuando nos enteramos que fue en febrero del 2019, em, fue una sorpresa para todos. La señora entró en una crisis emocional porque en la audiencia nos enteramos que ya no iba a ser posible recuperarla y por supuesto, como el habeas corpus es una institución creada para humanos, perdimos en primera instancia y perdimos en segunda instancia, Ujú. porque nos dijeron que cómo es posible que nos prestemos para que la justicia pierda sus recursos tratando derechos de cosas, que era la monita. Fíjate, entonces es terrible cómo era. Y tuvimos esta gran ayuda de la Corte Constitucional, que como ustedes saben, revisan todas las sentencias que salen y Ujú. por la novedad la eligen. Entonces, revisan esto y dicen, a ver, o sea, esto no se ajusta. O sea, por un lado decimos que la naturaleza tiene derechos. Desde el 2008, el Ecuador, primer país en el mundo que reconoce a la naturaleza como sujetos de derechos, pero presentamos un habeas corpus de un elemento de la naturaleza y no hay cómo, porque es cosa. O sea, ¿cómo es esto? Entonces la Corte desarrolla jurisprudencia y esto es maravilloso porque dice, tenemos que encontrar cómo logramos que salgan los animales de esta cosificación porque la naturaleza sí que se reconoce como sujetos de derechos. Entonces, pone a través de qué principios se hará esto. Entonces habla de los principios de interpretación ecológica y del principio de interespecies, en el que se hace como un estudio de la relación que tiene cada animal o cada especie dentro del ecosistema y el valor que tiene cada individuo para el ecosistema y para poder mantener el equilibrio sano de la naturaleza. Entonces, nuevamente nos convertimos en el país que reconoce O sea, los pionero. sujetos de los derechos, pionero, y entonces teníamos una gran expectativa sobre Ujú. la ley. Y ya ven lo que nos pasó en el primer Bueno, debate. ahí está, y ahí vamos un poco ya a Pero entrar en el bueno, tema de la ley. Tatiana, creo que está claro de que sí hay dos campos, digamos, en el tema de animales, que son los animales domésticos y los silvestres. En el tema de animales silvestres, sí hay normativa y regulación. Precisamente el caso Estrellita nos plantea estas dificultades, digamos, en ese caso puntual. Pero en la ley del Ecuador está, en las leyes del Ecuador está establecido claramente que los animales silvestres no pueden ser sujetos ni de tráfico ni de domesticación, sino que ellos tienen que estar en la naturaleza, a donde pertenecen. Entonces ahí a lo mejor lo que ha faltado es mayor, no sé, educación, campañas, que sí ha habido. Yo creo que los niveles de domesticación de animales silvestres, yo tengo la impresión de que sí ha disminuido en el Ecuador. No sé si esté equivocado, habrá que remitirse a algún estudio algún rato como para saber si es o no es así. Pero un tema que siempre va a ser complejo es de que mientras no podamos, en términos alimenticios, sustituir la proteína animal en la alimentación humana, ahí es en donde va a haber este problema, porque claro, cuando se plantea la ley de protección animal, no es lo mismo
igual como conversábamos en extra micrófonos, la carne proveniente de una pequeña finca, que la carne que proviene de una industria, de una gran industria. Preferiría no mencionar nombres, pero aquí sí hay industrias en donde se procesa carne de cerdo, de pollo especialmente, y yo lo he visto, o sea, son verdaderas maquinarias de muerte, porque entra, por ejemplo, los pollos y unas máquinas que les sostienen de las patas y con una sierra les cortan la cabeza y inmediatamente pasan a unas grandes ollas en donde les despluman y todo eso. Pero ese es industrial porque lo hacen por miles de miles. Igualmente las gallinas de postura prácticamente les tienen enjauladas por toda la vida y ahí se desarrollan, ¿no? O sea, ahí está la diferencia, que en cambio una gallina libre tiene un espacio en donde caminar, en donde andar y se sabe, y está eso sí demostrado, que uno y otro producto alimenticio tienen unas diferencias abismales en los valores nutritivos especialmente. Entonces ahí, ¿cómo conciliar la ley con estos aspectos? O sea, con la alimentación humana y con el bienestar animal. Y Guillermo, vos estás planteando como de base una dicotomía. Ujú, Y entonces esta dicotomía a mí me remite a las dicotomías que estamos criticando desde el pensamiento latinoamericano. Entonces, animales de granja, animales silvestres, animales domésticos, animales de granja, animales de compañía. Entonces, lo que yo estoy pensando ahorita es que, ¿y si hubiera un tercer modelo? Sí, entonces estoy pensando en una escuela epistemológica, sí, latinoamericana, en donde tal vez puede haber otras formas de entender la relación con la naturaleza, con los animales, donde desde la reflexión de pueblos y nacionalidades hay otras maneras. Entonces, eso como primer elemento. Yo, por mi parte, la doctora John es abogada litigante, yo soy investigadora jurídica. Entonces voy a citar un paper que ya tiene 10 años, que se remite a la investigación de un antropólogo, Eduardo Kohn, que quiere saber cómo el título del paper hace referencia a qué es lo que sueñan los perros. Y hay otro paper que es qué sueñan los bosques. Entonces, aquí estamos entrando a la lógica del pensamiento ancestral, ¿sí? La lógica del pensamiento ancestral que no va a ser dicotómica, ¿sí? No va a ser blanco y negro, hombre-mujer en conflicto, ¿sí? Sino que tiene otros componentes. Entonces, me parece que esto pues nos da cabida para una reflexión epistemológica de cuál es la herramienta teórica para entrar a dilucidar elementos en este campo. Entonces, no me resigno a que sea un elemento importantísimo el tema del mercado, la contradicción del mercado. Sí hay intereses capitalistas que van a inclinar la mesa, pero hay otras lógicas que también están en el escenario. Entonces, llegando al tema de la lógica del mercado. La lógica del mercado, tenemos un mercado periférico, ¿sí? Que tiene que enfrentarse con mercados globales o mercados de empresas transnacionales y que su único interés es abaratar costos al coste que sea, ujú. ¿sí? Pasando por el que se le ponga al frente. Entonces, claro, ahí entramos a reflexiones. Yo tampoco puedo dar nombres, pero sí podemos hacer referencia a lógicas de explotación ganadera que mientras más se extiende la frontera ganadera sobre el páramo, pues menos páramo tenemos, que va a hacer que menos agua llegue a Quito. ¿Sí? Entonces, claro, ahí hay un problema clarísimo en que nos vamos a, a sumergir en un tema que tiene que ver con cómo tendemos las relaciones de producción. No creo que nuestra empresa privada
tenga la capacidad científica de análisis para analizar los costos de producción, de lo que significa, por ejemplo, un huevo producido en cautiverio de un huevo producido en libertad. ¿Sí? Entonces son elementos que dentro de la misma lógica de mercado tienen que ser tomados en cuenta. Hay grupos de activistas, hemos estado reunidos con ellos en este marco académico que están llevando adelante esa investigación. ¿Sí? Se necesita datos, se necesita argumentos, no se puede uno aferrar a una idea mítica sobre el mercado, sino que hay que refutar con datos. Entonces, sí es una invitación para que la producción de las grandes empresas en nuestro contexto de país, pero que son empresas súper periféricas en contextos transnacionales, tomen en cuenta ese tipo de relacionamiento y que los sellos de certificación de libre de sufrimiento, que son sellos internacionales, pues agregan un valor que la sociedad está reconociendo cada día. Entonces, si el mercado, la conciencia empresarial tiene que ser remozada con herramientas científicas, y también la conciencia epistemológica, desde donde se plantean los problemas, porque creo que en Latinoamérica tenemos una filosofía latinoamericana propia que justamente habla de un pluralismo para entender los problemas, y este pluralismo pues está yendo a otras investigaciones para ir descolonizando el conocimiento. Ya, pero yo voy a Ujú. insistir contigo con la pregunta porque, o sea, realmente sí hay ahí un tema que es acuciante, que es dar de comer a la población. Y la mayoría de población, como ya lo definimos, está en la ciudad. Entonces, la industria, entre comillas, industria, porque no debería ser ninguna industria, yo también sueño y tengo en esos sueños una mejor relación entre todos los seres que habitamos el planeta, pero la realidad es esa, o sea, la población necesita alimentación, necesita alimentarse. Y de ahí precisamente surge la industria alimenticia en todos los campos y en el campo de la Ujú. proteína animal también. Sí. Entonces, ¿crees que, o más bien, cómo afectar o no afectar con una ley a la gente que está en el negocio de la producción de proteína animal? A ver, pero hablemos qué sería afectar. Verás, y te Ah, voy a contar lo que decía en la Ley Orgánica Animal que en la LOA ajá. y que ya no está. Y es una ley hermosa. O sea, la que creamos junto a la Defensoría del Pueblo tiene unos principios, pero no sabes, trabajados con una minuciosidad increíble y con el aporte de muchísimas mentes que en el mundo están tratando de buscar mejores días para los animales y que en serio pensaban que en el Ecuador podía ser como la punta de lanza para que todos los otros pueblos puedan ir por ahí, ir por este camino, ¿ya? Me doy cuenta que en otros países sin necesidad de cambios constitucionales, como por ejemplo en Colombia, están pasando a través de jurisprudencia, por ejemplo, cambios súper lindos y súper importantes como el que les contaba. ¿Pero por qué? Porque hay asambleístas que en serio están luchándola, o sea, que se plantan y que dicen esto puede cambiar y esto tenemos que reflexionar y esto puede dar lugar a otra forma de ver la vida, a otra cultura y a otra forma de integrar o no a los animales y que lo están logrando. Por ejemplo, en Colombia acaba también de salir la ley para evitar el toreo, no le se llama, y también ya está prohibido porque como qué chévere saber que tú has estado trabajando también en eso, ya, o sea, a estas alturas seguir pensando que es divertido Claro. torturarle a un ser vivo, no, pues, o sea, es anacrónico, ya. Pero, entonces, ¿qué es lo que plantea la ley LOA respecto al consumo? ¿Ya? Y dice que por supuesto que se puede hacer, sin embargo, están como unos parámetros del bienestar animal de los animales contemplados. Es decir, que ya no se puede, porque, a ver, esto ha sido
patente de corso para todos los productores de cualquier clase de hacer lo que sea y como sea Ujú. para matar a los animales con esta idea de que los humanos necesitamos alimentarnos de animales. Entre comillas, porque hay estudios bien serios, como por ejemplo el estudio de China, que demuestra que la salud de la gente que ingiere menos alimentos de origen animal es mejor. Pero esto es Esa es otra discusión. otra Yo creo invitación que puedo posterior. dar testimonio de que sí hay algo, o sea, soy una realidad, digo, siempre desde que tengo uso de razón he comido poca carne, o sea, no desde que soy un adicto a la carne. Ujú. Leche no me ha gustado tomar, tomo poca leche también. Y no he sido, digamos, de baja estatura, por ejemplo, que se puede decir, ¿no? Entonces ¿Ves? sí, Ajá. sí No, creo que hay por ahí y mientras más cosas cosas que vivas estudiar. comamos, es mejor porque le alimentas con vida a tu cuerpo, Ujú, no con muerte. Entonces es chévere, por ejemplo, consumir semillas o frutos secos o esas ujú. cosas que te dan súper vitaminas y elementos nutritivos Por para eso, el cuerpo y para estar bueno, ya vamos fuerte. a conversar a Pero ver si esto ya abrimos más conversamos. espacios para Sí, hablar de para estos hablar de este temas. otro tema. Ya, pero entonces lo que te decía, en la LOA se contemplan parámetros de bienestar animal para las especies que arbitrariamente como humanos hemos dicho, ok, estas para explotar, ¿ya? ¿Por qué no elegimos leche de Eso ya. armadillo? Ponte, ¿ya? ¿Por qué no? Y dijimos, no, entonces mejor de vaca. Y lo de la industria de la leche es tremendamente cruel. O sea, y esto hay que conversar, Sí, ¿ya? pero también También. hay buenas prácticas. Yo conozco, Y les eso puedo es lo que, invitar a ajá, una hacienda en donde a las vacas les tratan, pero y esa es la súper propuesta bien, de la LOA. O sea, súper decir bien. como no, o sea, ya no podemos prohibir, entonces trátenles bien. O Claro. sea, igual ya les van a explotar, ya se van a comer después, ya les van a sacar todo lo posible para hacer negocio, Ujú. ya trátenles bien, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que este término de bienestar animal ha sido muy venido a menos, ¿no? Entonces se habla de bienestar animal como decir, ok, ya démosles una calidad mejorcita de pienso a los animales, ya Ujú, ya están con está. bienestar animal. No, No, porque son seres que sienten, o sea, tenerle hacinado a un animal durante toda su vida produciendo no es ético. Y hay verás, que hablar en de esta esto, no hacienda es que te digo, correcto. una regla es el trabajador que le pega, así sea un manotazo a una vaca, está despedido. Maravilloso y qué Se lindo saber que llama existe. Bellavista, está en Joa, por si Ya, acaso, esa hacienda. buenísimo, me encanta. Y Y eso digo, deberíamos ir a conocer. Siempre sí, está sí, pendiente sí, hay un sí, reportaje. A un ya, asado. chévere. Ajá. No, pero es que en realidad son ejemplos de buenas prácticas Claro, de o producción sea, que porque, deben reproducirse, y esto, replicarse. verás, esto también te lleva como a un filo también para esto, ¿no? Porque por un lado, yo aplaudo que pase Ujú. esto. Sin embargo, no me siento como para decirte qué bestia les voy a apoyar a la Hacienda Claro, Bellavista, pero es un porque paso está adelante haciendo al algo con menos. lo que yo no estoy de acuerdo, Ujú, pero es de esta transición que te digo. O ujú. sea, esta transición, no vamos de hoy para mañana a cambiar, Así es. pero parte de esta transición es un bienestar en serio, porque vos sabes, hay chanchitos, por ejemplo, que no ven la luz del sol, sino el día que van al matadero. O sea, que pasaron su vida, o la idea mismo que tiene la gente de lo que es tener un chanchito, ¿no? O sea, les tienen en una esquina que no Ujú. limpian nunca dándole basura. Ahora, y Por de los por chanchos, por ejemplo, favor. sí hay que conocer, o sea, si yo me meto a hacer algo, Ujú, tengo que tener información. Ahora la información está disponible. Entonces, ¿por qué el chancho está en el lodo, por ejemplo? Eso alguna vez yo investigué un poco. Y es ujú. simplemente porque no puede emitir No sudor. suda, Entonces exacto. necesita estar fresco, o sea, regular su temperatura. Y por Ujú, eso busca algo que esté fresco. ujú. Entonces el lodo es un refrescante para él. Natural, ajá. Y este lujo que estás diciendo del lodo, ¿vos crees que tienen los chanchitos en las No tiene. explotaciones? No, Se encementan ¿ves? y ya Exacto. está. ¿O qué hacen los productores con la cola de las vacas que hacen así para cuando vienen las moscas? Les cortan, Ujú. ¿ya? O los picos de las gallinas porque están en ese estrés, porque sienten estrés, porque están vivas. Les cortan el pico. Entonces son cosas que estaban en la LOA y por supuesto que ya no están Pero da después del igual ahí primer debate. en términos de Entonces, anécdotas te cuento una ujú, de un productor ganadero en Santo Domingo, Los Colorados. Algún rato estuve involucrado en un tema de una consultoría para precisamente producción de proteína animal. ujú, Y entonces venía alguien de la industria del cuero de Ambato
y nos mostraba las diferentes fallas que tienen los cueros, ¿no? Y él hacía recomendaciones. Por ejemplo, decía, este cuero se dañó porque tiene muchos filas de alambre de púa. Uy, Entonces se rozan aquí y se daña. O sea, la recomendación, solamente póngale en la última fila de alambre de púa. Inclusive con eso van a ahorrarse la inversión en hacer los Ujú. porteros. Ya. Pero había un cuero en donde había un número así en el cuero, era descomunal y ya deformado. Entonces decía, ¿y este cuero? Y por ahí sale uno de los grandes ganaderos por ahí. Ese es mío, ese es mío, clarito es mío. Dice, pero ¿por qué le pone un...? Y esa marca era de hierro. Ahora ya no lo hacen con hierro, eso sí me consta. Es como una pomada. Entonces Mm, ya no sufren lo que ah, sufrían bueno, porque antes era con un claro, hierro en candente, vivo, en vivo. ¿ves? Y decía, es que yo necesito unos números grandes para poder revisar el ato desde el helicóptero. Wow. Entonces te pongo como Oye, ejemplo de cómo es esa idea egocéntrica, porque viene del egoísmo, ¿no? De decir, es y esto, es mío, es y yo hago mío, como y quiero yo he de porque es saber mío y cómo hago puedo. y es para mi beneficio. Exacto. Entonces, cuestionarnos esto, Ujú. ¿ves? Y bueno, verán, leí un libro Ya hace te corté poco, la idea, sí, pero ahí me disculpa. acordé del libro, que se llama Cadáver Exquisito, y es una novela en que hay una plaga que cae a todos los animales y no se puede comer. Ujú. Y adivinen qué hacen los humanos. Se comen entre ellos. Ajá, hacen granjas de criaderos y entonces en el libro se reproducen todas estas formas, ¿no? Y claro, les cortaban las cuerdas vocales para Ujú. que no hablen ni griten ni nada, pero había esta dicotomía, o sea, unos que son comidos y otros que pueden comer. Entonces, si pensamos en este criterio de especie para decir, a estos animales sí me como y a estos no, o sea, es como, es un cuestionamiento profundo, o sea, Sí, pero ¿por qué la especie me da derecho a mí? O sea, ¿por qué este otro ser que siente igualito que yo, pero que tiene plumas y no piel como yo, o que tiene escamas y no, ¿por qué a este sí me quiero y puedo comer y hacer lo que me da la pero gana? verás, ahí yo tengo también un ¿Cachas? Entonces cuestionamiento. es Porque chévere hablar de esto. tú planteas, yo siente igualito que mí, Tatiana. Yo realmente creo que sí hay diferencias, y no digo desde un término de yo creerme superior que los otros seres, Ujú. sino que son dimensiones distintas, no sé, o sea, eh, situaciones o condiciones que ni siquiera las interpretamos todavía adecuadamente, no sabemos bien. Es que, ¿sabes? Pero Estamos no un creo que poco seamos cegados. iguales. Y yo Estamos un poco pienso, cegados. pero yo pienso que sí hay un error en querer humanizar a los animales. Sí, pero hablamos desde el privilegio de especie, porque Sí, somos porque la especie lamentablemente que no decide, podemos tener un animal aquí también que nos discutiendo diga, y nos exacto. diga, Pero ¿quién te dice que es diferente? Si la declaración de Cambridge no nos sé, dice es que puede ser que sienten, mejor, peor, no sé, ajá, pero pero de ellos que sí sienten, 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 sienten. eso sí, Claro, eso entonces sí. esa es la pregunta, ética, moral, y es tenaz, porque es fuerte y es hermoso poder hablar de esto, ¿no? O sea, es cuestionarte todo lo que nos enseñaron desde que el día que nacimos, porque cuando yo nací, ¿qué es lo primero que te dan cuando eres bebé? Ujú. Carne. O sea, empiezas a comer y te dan purés con carne y batidos con carne. O sea, es súper tenaz y es súper profundo lo que vivimos. Entonces, vean, esto es un movimiento disruptivo y de súper aprendizaje, de súper reflexión y de súper conocimiento. O sea, ¿será verdad que los humanos podemos y queremos vivir sin la muerte de nadie? ¿Podemos? Y este es un experimento que nos invito a hacer, ¿no? A cada uno Ujú. de nosotros. ¿Podemos y queremos vivir así? Bueno, sí, o sea, sí hay que pensar, hay que reflexionar Si hay mucho. chance. No se trata tampoco de, Ujú. imposición, digamos, sino Sí, de reflexión. Eso Es debería ser la es explorar. explorar Ujú. también en ti cómo es, ¿no? Porque yo no sé cómo será en otros organismos vivos humanos acostumbrados a esto. Lo que sí sé es que hay enfermedades que cuando dejas de consumir carne se mejoran, ¿no? O sea, Claro. empiezas a alimentarte con proteína vegetal o con frutos secos, yo qué sé, mejoras porque es menos carga digestiva. Ujú. Pero yo en Es lo que de lo estoy poquito que sé porque absolutamente mi de acuerdo doctorado es en es otra de cosa. es de que los otros seres son seres sintientes, y entonces siendo sintientes, ellos sí van a sentir el dolor.
van a sentir sufrimiento, no solamente por un aspecto físico, digamos, porque sí puede ser. Y de hecho se ha visto muchos ejemplos de relaciones entre diferentes especies. O sea, yo me acuerdo que alguna vez en la casa rescatamos una tórtola, rescató mi Mm, hermano. Y estaba en mala condición, entonces la alimentamos y todo, y ya ándate, y no se iba. Y así se son. relacionó con el perro y con el gato. Y pasó como un par de meses Qué hasta que algún chistoso. rato Ya creo dijo, que ya se bueno. fue. Espero, ¿no? Porque espero que no. Pero nunca le pusimos en una jaula ni nada, sino que se acostumbró porque, claro, le salvó mi hermano justo al frente de la Universidad Católica, inclusive haciendo un tráfico ahí, porque Qué paró el chévere. carro para salvarle a Ujú. a Pero la es que, tórtola. ¿sabes lo que yo siento? Es como que, no sé si la industria o la cultura o lo que sea nos ha impuesto esta idea de que podemos y debemos comerles, maltratarles, lo que sea a los animales, cuando lo natural en el ser humano desde bebé es amarles. O sea, es como esta cosa como que creces y te tienes que hacer duro y no importa si les maltratas y a los niños les enseñan a hacer esto así con las tórtolas y yo qué sé, todas En estas cosas. entrenamiento militar les hacen Es lo del sacar el perro, corazón vivo exacto. y cosas de Entonces es esas. como una deshumanización, ¿sabes? Es como decir, acalla ese amor que tienes por los otros que son más débiles y más vulnerables que vos y hazte fuerte y mátales o pégales o maltrátales. Entonces esto es algo que también hay que reflexionar y pensar. O sea, en mi vida, y es lo único, porque mi metro cuadrado es lo único que tengo, ¿no? Y lo único que puedo más Pero ves que que ahí venir a... estás con esa tergiversación también de la propiedad, ese sentido de propiedad que también hemos de discutir algún Hemos de rato, discutir, porque yo creo ajá. que de ahí parte mucho de los problemas que tenemos como humanidad. Claro. Y ¿sabes cuál es la, perdón, Tati, última cosa? La cosa súper interesante para mirar profundamente es esta idea del otro. O Ujú. sea, ¿quién es este otro? ¿Qué es este otro? ¿Cómo me relaciono con este otro? Y nos lleva a la idea de un respeto mínimo, de un respeto básico a lo que es el otro, tenga plumas, escamas o lo Lo que que sea. sea. Ujú. Ujú. Claro, es la ética del cuidado, ¿no? Ahí Es viene una el tema ética del cuidado, ético. porque Exacto. ya no podemos seguir en la violencia que hemos estado. O sea, ahorita yo pensé que era pura hambre de la hora, de que solamente hablábamos de comida, pero, Yo sí pero estoy con hambre, mm, al frente de toda dicho la sea de comida paso, que ¿no? se bota, o sea, no es un problema de que comemos, porque botamos un montón Sí, de pues. comida, sino siempre es un problema de redistribución, de a quién, de cómo compartimos, de cómo encauzamos este egoísmo que tenemos. Entonces, Ujú. claro, yo no necesito comer 3 veces, no puedo comerme 3 hamburguesas. Y al lado mío va a estar una persona que ni el pan, Si no has comido unos 3 días, entonces que sí ni la puedes comer tres lechuga. veces. Entonces, esto del planteo de la ética del cuidado, de a quién estamos cuidando, de cómo nos relacionamos menos violentamente con el entorno, con las otras especies, pues es algo bien orientador. Bueno, y ya para ir cerrando, ves que se nos fue el tiempo, pero Volando. increíblemente Ujú. necesitamos otros programas más, espacios como estos, que eso digo, ya vamos a conversar, a ver si activamos nuevamente espacios para tratar los temas animalistas también en Hoja de Ruta. Ahora nos quedaron bastantes en el Ajá, Claro, tintero. bastantísimo, pero yo todo no lo que es quisiera que se vayan porque transfamilia. el título del programa básicamente era saber sobre la ley de protección Ujú. animal y de eso hemos hablado poquito, digamos, pero ¿cómo está? ¿Qué perspectivas hay? No tengo yo toda la información y al parecer la mutilaron y Sí, no sé qué sí. es lo que va a suceder. Verás, como te digo, construir esta ley fue un esfuerzo grande de la Defensoría del Pueblo, con muchas organizaciones, con mucha gente de aquí y de afuera que trajo ideas maravillosas, como por ejemplo la de One Health, que es uno de los principios que está contemplada en el proyecto original. Hay otro principio maravilloso de una colega argentina, que es del principio del interés superior del animal. Ujú. Este el principio pro animal, o sea, cosas maravillosas de súper vanguardia que fueron pero borradas de un plumazo. Entonces quedó una ley básica que contempla lo más escandaloso, como dice la Tati, es la palabra dominio.
O sea, si estamos hablando de una ley de protección de derechos de, de los animales no humanos, como decía en el texto original, no puede convertirse en una ley para decir cómo dominar mejor, pues. Si Ujú. estamos hablando que le reconocemos para que sean sujetos de derechos, no puedo decir cómo le utilizo mejor al animal. Entonces es como una contradicción tremenda y que no se puede permitir, porque esta no es una ley cualquiera que un asambleísta dijo, a ver, yo propongo, es una orden de la Corte Constitucional. Ujú. Entonces tenemos que hacer cumplir la ley porque vivimos en un país democrático y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la industria para que quede como está, yo pienso que si es que en el segundo debate no se logra que no se desnaturalice como se intenta en este informe, hay que acudir nuevamente a la Corte Constitucional e indicar que se está desacatando la esencia de lo que dijo la sentencia. Y hacer un llamado a la ciudadanía también que se sume a Sí. estas iniciativas, Ujú. que empiecen a enterarse, o sea, cómo está la ley. Ustedes, Claro, que no no sé, se porque, desvíen por los medios de claro, porque comunicación mira que Ujú. hicieron una mala comerciales. propaganda, decían que ya no va a haber cómo Sí, poner una los desinformación. pollitos horneados que estén ahí porque se va a prohibir la exhibición Mm. de animales, Y ese digamos. solo te digo rapidito, ese sí está contemplado en el Código de la Salud, Ajá, porque no es saludable que un producto que va a ser consumido esté a la expuesto al humo, a intemperie, los moscos, claro, a todas las cosas que hay en el ambiente Pero es por y que salud luego de la sea consumido. gente. claro. O sea, Ya. y los vemos Pero en, claro, se agarraron de eso. Y eso Ya. es lo que más se difundió. Lo único, si le preguntas a cualquier persona que sabe de la ley de la defensa de los animales, solo saben eso. Y Ujú. es tenaz porque los medios se encargaron. Pero aquí estamos para Aquí decir estamos cómo son las plenas. para eso y para seguir, como te digo, abriendo estos espacios de diálogo para, inclusive en los desacuerdos, tener una idea más Ujú. sólida, porque yo puedo Sí. estar, digamos, yo todavía consumo carne. No sé si algún rato no lo voy a hacer. No lo hago frecuentemente, o sea, no es para mí el elemento principal que tiene que estar en mi alimentación. Entonces, desde ese análisis creo que sí es posible bajar el consumo de proteína animal y eso Ujú. ya sería un paso adelante. Y a propósito, solo puedo invitar una cosita, ¿Sí? que verás, la Fundación Victoria Animal hizo un video que se llama Lunes sin carne y pueden verlo en YouTube. Ujú. Y nos ayudaron unos famosos actores ecuatorianos, entre ellos Christopher Bauman, con esa excepción, que indica por qué consumir carne menos es un gran apoyo al mundo, a la naturaleza, o sea, al entorno y a los animales. Ujú. Entonces, un día sin carne hace una súper diferencia. Y Tatiana, ahí sí de las preguntas difíciles, ya casi como final. Estamos preocupados del bienestar animal. ¿Y el bienestar humano para cuándo? Tenemos temas de pedofilia, de tráfico de personas, bueno, en fin, un montón de otras cosas que también son importantes. Yo sé que no se relaciona lo uno con lo otro, pero a veces siento que nos distraen con ciertos temas para también deshumanizarnos y estar prácticamente deshumanizándonos como humanos y humanizando a los animales. No sé si por ahí Sí, algo tengas que decir. yo Y el hambre en retomé, el mundo. yo retomé el tema de la ética de cuidado, porque tenemos que reconocer que hemos tenido una relación violenta entre las personas, que ha habido unas relaciones de explotación entre las personas, que hemos desconocido a sectores, a grupos de la sociedad como personas. Tenemos 5 consejos de igualdad según la Constitución, de pueblos y nacionalidades, de movilidad humana, de discapacidades, de igualdad intergeneracional, de género en nuestra Constitución, que es una Constitución garantista, ejemplo para el mundo. Y tenemos una serie de prácticas culturales en otros países que no se ajustan al modelo de derechos humanos. Entonces sí, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que indignarnos y no podemos claudicar en la ira o la violencia. Ujú. Sí,
lo que el llamado es un frente más para oponerse a la violencia, para oponerse y tomar una posición personal. Guillermo, vos has estado hablando en posición personal. Claro, yo les podría decir, ¿cómo no como carne? Bueno, intento no violentar al resto de personas. Sí, esta forma civilizatoria de explotación pues nos ha llevado a establecer estructuras violentas para marginar a ciertos grupos de personas. Entonces, este es un frente más amplio tal vez, porque estamos en un momento de crisis planetaria que necesita que tomemos posiciones hacia una ética de cuidado de la vida, porque la vida sigue siendo, los que sean religiosos, un milagro y los que sean científicos algo inexplicable. ¿Cómo hago que esto, que son una serie de células, tenga vida? Eso no lo hemos podido todavía saber. Entonces tenemos unas limitaciones como seres humanos bien grandes y este es otro frente más para que no sucumbamos a la tentación de la violencia, sino que justamente fomentemos momentos de diálogo y podamos llegar a acuerdos. Acuerdos que nos tienen que beneficiar a todos porque ya no podemos seguir sosteniendo una ética de explotación. Sí, yo concuerdo plenamente. Les agradezco mucho por asistir a Hoja de Ruta. Siempre en disposición de seguir topando estos temas. Hay, como digo, tantas cosas que se nos quedan que el tiempo nos quedó demasiado corto por esta vez. Y yo creo que por siempre, porque los temas son inagotables. El hablar de la vida y de eso es muchos muchos aristas, muchas dimensiones que todavía no conocemos y que también tenemos que empezar a explorar. Pero con que una de las ideas que hemos dicho haya llegado a una de las personas que nos están escuchando, está buenísimo. Es un súper Esperamos. trabajo hecho. Por eso estamos aquí como espacio de comunicación. Es un colectivo Hoja de Ruta que precisamente estamos para eso, para abrir espacios de comunicación y contribuir de esa manera, entendiendo e intentando siempre escuchar un mundo mejor. Es un lema que estamos trabajando por ahí, que más o menos va por ahí. Así que muchas gracias y siempre bienvenidas a Hoja de Ruta. Mil gracias, Guillermo. Gracias, Gracias Tati. a la audiencia que Gracias se a ha todos. conectado y se seguirá conectando. Ya saben, por lo menos pongan el me gusta y ya nos ayuda bastante. Sí, Y nos vemos comentarios, pronto. debatamos, Los comentarios ya vamos a conversemos. leer algunos que deben estar en nuestra plataforma que estamos transmitiendo en directo. Así es que con esto cerramos para YouTube y nos vemos pronto. Muchas gracias. La información necesita un espacio donde se la cuente sin tapujos ni filtros. Es ahí donde Hoja de Ruta se mantiene para que cuentes con la veracidad de un periodismo responsable e independiente. Es por eso que preparamos para ti entrevistas, análisis, noticias, entretenimiento, coyuntura social, y mucho más para aportar en la construcción del derecho a la información y del acceso de todos y de todas en un entorno de resistencia ante el poder establecido. Somos un espacio abierto para la producción de contenidos que fomenten el debate y la inclusión de todas y todos. Aquí, en Hoja de Ruta, trabajamos para resignificar la comunicación y generar nuevas voces que aporten el cambio. Hoja de Ruta. Hacemos el cambio.